Buenas tardes, queridos colegas, queridos amigos, queridos docentes. Muy buenas tardes, tengan un saludo cordial de mi parte. Soy el doctor Wenceslao Chino Lunasco. Gracias por su asistencia. Este día para mí, me siento muy feliz porque este día es muy importante para, yo creo que para toda la humanidad. Todos alguna vez quizás hemos visto un paciente, un familiar, alguien que necesita de sangre. Y es precisamente el 14 de junio, el día mundial del donante de sangre. Día mundial del donante. Esta fecha conmemora y agradece a todas aquellas personas que en alguna etapa de su vida, que en alguna parte de su vida han dado una parte de sí, han dado sangre, han donado de forma voluntaria, de forma altruista, de forma no remunerada, o sea, sin ningún beneficio para él, simplemente con el propósito, con el fin de ayudar al prójimo, sabiendo las necesidades que tiene hoy en día. ¿De qué estamos hablando, estimados participantes? Estamos hablando de enfermedades graves, enfermedades terminales como es el cáncer, insuficiencia renal y muchas otras enfermedades. Accidentes graves donde hay pérdida masiva de sangre, donde se corre en riesgo la vida de la persona, ¿no? Es muy importante saber que nosotros con un poquito de sangre podemos salvar la vida de esa persona. Es por eso que la Asamblea Mundial de la Salud ha designado este día precisamente para honrar y agradecer a todas aquellas personas. Es a nivel mundial, colegas. Muchas personas de forma voluntaria van y dan esa parte de ser, esa partecita que va a permitir a las demás personas un gran beneficio. Esta fecha también conmemora el nacimiento de un grande. Está referido también al nacimiento de Karl Landsteiner, que es el que ha descubierto los grupos sanguíneos. Gracias a él sabemos que tenemos sistemas de grupos sanguíneos y gracias a él podemos hacer ya las transfusiones en forma adecuada, cosa de que no se podía hacer anteriormente, ¿no? También celebra el cumpleaños del doctor Karl Landsteiner, premio Nobel de Medicina. Para que comprendamos un poquito, por favor, vamos a ver un video. Gracias a Dios, ahí estamos. Antonio, San Antonio. Sí, sí, ¿verdad? Es que no sería posible, a veces no nos damos cuenta, pero... Y es que mis niñas siguen disfrutando de mí. Y es que es lo más bonito del mundo. Siguen disfrutando de mí gracias a esas personas. Me han dado la vida y he podido disfrutar de mis hijos. Haber recibido pues casi 200 bolsas de sangre para mí significa que mi padre pudo
vosotros dais y nosotros recibimos. Muchísimas gracias. Gracias. Que muchas gracias por compartir vuestra sangre. Vosotros sois libres de robar espinas de verdad. Gracias. ¿Perdón? Pues, gracias. Entonces hemos comprendido, ¿verdad? Enfermedades graves como el cáncer, la leucemia, infartos de miocardio, insuficiencia renal, todos los que han visto ya, les van a agradecer cuando ustedes donen o den ese poquito de sangre, porque para ustedes no es nada, no es nada, no les hace absolutamente nada donar sangre, pero hay muchas personas que les van a agradecer. Gracias por la donación si si alguno de ustedes en algún momento ha donado sangre. Pero debemos ver un poquito más. ¿Qué es la sangre? ¿Qué es la sangre realmente, no? Tenemos mitos, tenemos leyendas. Realmente esto desde hace mucho cobra una gran importancia en la historia de la humanidad. Todo el mundo, toda la humanidad sabe que la sangre es vida, es líquido vital. Y durante toda la historia del hombre se ha tratado de reemplazar eso, se ha tratado de transfundir eso, se ha hecho muchas circunciones, pero que no llegaron a buen fin. A pesar de ser un tejido de fácil acceso, porque ¿cómo sacamos la sangre de una persona? Pues picando una vena. Tenemos muchas venas, podemos sacar sangre, pero no se podía definir por qué. En algunos casos funcionaba, en otros no. Había algo más celular, digamos, algo más molecular. Hablamos de algo más genético. Y ahí sabemos que tiene un tono inclusive espiritual, mágico. Por ejemplo, Adán y Eva. Sabemos que Eva nace de una costilla de Adán. Y ahí podríamos interpretar que Eva derivó de las células pluripotenciales hematopoyéticas contenidas en su médula ósea de la costilla de Adán. Sangre es vida. La sangre tiene todas las connotaciones de vida, de ser vital. En la antigüedad se veneraba la sangre como elemento de vida, como elemento inclusive terapéutico. En Roma, por ejemplo, se bebían la sangre de los perdedores, gladiadores, contrincantes que perdían. En la actualidad, inclusive, se sigue practicando en muchos lugares de nuestro país, de nuestro departamento, se sigue practicando el beber sangre, por ejemplo, ¿no? ¿O no han escuchado ustedes que si te tomas una copita de sangre de toro, pues vas a ser muy fuerte? No te va a atacar nada. O si te bebes sangre de víbora, por ejemplo, las casuísticas que ocurre con la sangre. En realidad, la primera transfusión sanguínea exitosa en 1667 fue de un médico, Jean-Baptiste,
Él quería transmitir la sangre de un animal apacible a un enfermo que tenía un carácter fuerte o moribundo. Entonces, es la primera transfusión que se hizo, bueno, con éxito. Claro que no, los resultados no fueron como esperábamos. Y así iba creciendo ya las transfusiones. Les comento que aquí en Bolivia nace en el año 1941, en La Paz, el primer servicio transfusional, el banco de sangre. Y fue creada por el entonces estudiante de la carrera de medicina, así como muchos de ustedes, el universitario Jorge Ergueta Collao, el cual hizo un trabajo de investigación, donde comparó los protocolos a seguir para una transfusión. Y bueno, dijo que deberían seguirse los protocolos estrictos para una transfusión. Entonces, ahí nace el primer servicio transfusional. En Bolivia, colegas, queridos asistentes, recién se ha instaurado, o no hace mucho tiempo, un buen manejo de la sangre para transfusión. Antiguamente, las transfusiones se hacían en gran cantidad y con unas pruebas mínimas. No se hacían muchas pruebas. Hoy en día todo eso ha cambiado. Se hacen todas las pruebas porque nosotros con la sangre podemos transmitir enfermedades. ¿Qué enfermedades? El VIH, la hepatitis B, la hepatitis C, la sífilis y otras enfermedades más. Tenemos que tener la certeza de que estemos sanitos antes de donar. En el año 93 se promulga o se pone en proyecto una ley del uso correcto de sangre. ¿Por qué? Porque como les digo, en muchos hospitales, clínicas, hasta consultorios, hacían transfusiones. Y hacían transfusiones no con la normativa, con los reglamentos y con todos los procedimientos que debería hacerse, sino lo hacían simplemente sabiendo el grupo sanguíneo y ya, inclusive compraban sangre. Entonces había un caos. Tenía que haber una ley para regularizar todo eso. Y se hace un proyecto de ley. El uso correcto de la sangre y sus componentes. Y el 24 de marzo de 1996 se promulga esa ley. Se vuelve la ley 1687. Ley de la medicina transfusional y bancos de sangre en Bolivia. Esta ley es importante, permitió adecuar todos los procedimientos transfusionales. Pero no fue suficiente eso, porque seguía habiendo algunos problemas, seguía habiendo centros que no transfundían como debería ser la norma. Es por eso que el año 2002 se crea el Programa Nacional de Sangre, que es el programa a nivel nacional en Bolivia que va a normar y va a normar todas las transfusiones sanguíneas. Entonces es importante que alguien lo controle, ¿no? El Programa Nacional de Sangre es la entidad que nos controla todos los hospitales para el cumplimiento de la normativa. Y estas son
la normativa que nos da el ministerio junto con el Programa Nacional. Y aquí las leyes que lo sustentan. Entonces, sabemos, colegas, que tenemos una ley, que tenemos unas normas y que debemos de seguirlo para una transfusión sanguínea. Es importante saber. Pero, ¿qué hace ya el donante? El donante de sangre. ¿Qué hace el donante? Vamos a ver un pequeño video para ilustrarles un poquito mejor. Si quieres donar sangre, los requisitos son muy sencillos. Los requisitos básicos son tener más de 18 años y menos de 65 si no has donado nunca, pesar más de 50 kilos y estar sano. Y asegurarte de que vienes a donar sin estar en ayunas. La donación de sangre es un acto seguro. Por eso, antes de donar, vas a pasar una pequeña entrevista médica en la que vamos a valorar unas preguntas, un cuestionario, te vamos a tomar la atención y vamos a ver si tu nivel de hemoglobina, de glóbulos rojos, es suficiente para donar sangre. En ocasiones no se puede donar cuando estamos tomando medicación, cuando tenemos alguna enfermedad, algunos viajes, algunas prácticas de riesgo, pero eso lo vamos a valorar contigo en la entrevista. Por ejemplo, si nos hemos tatuado, pues no hay ningún problema. Podemos dejar pasar 4 meses desde el tatuaje y ya podemos volver a donar. Una vez que hemos revisado tu cuestionario y hemos visto que estás en condiciones para donar, vas a pasar a la sala de donación. El momento de la donación es cortito, en torno a 5 o 7 minutos. No es doloroso, se siente lo mismo que en un análisis de sangre y tienes que estar relajado. La cantidad de sangre que te vamos a tomar es muy pequeña comparada con la que tú tienes en tu cuerpo, con lo cual no tienes por qué tener absolutamente ninguna molestia posterior. Como ves, el proceso de la donación es sencillo y además nosotros te vamos a cuidar para que te encuentres a gusto en todo momento. Una vez que has donado, con tu sangre lo que hacemos es separarla en sus 3 componentes, porque la sangre no se utiliza tal cual se extrae. Le vamos a fraccionar en glóbulos rojos, plaquetas y plasma. Cada uno de esos componentes va a ir a parar a un enfermo diferente. Es decir, con una donación de sangre vas a ayudar a 3 personas diferentes. Una vez que has terminado de donar, te quedas un ratito con nosotros, te vamos a dar un pequeño refrigerio para que antes de irte recuperes los líquidos que nos has dejado cuando has donado. Cada año 80.000 madrileños son transfundidos en la Comunidad de Madrid para tratamientos médicos, operaciones quirúrgicas o el tratamiento de sus procesos oncomatológicos. Para eso necesitamos 900 donaciones al día. Si has decidido hacerte donante de sangre, puedes acudir a cualquiera de los 32 puntos hospitalarios con sala de donación que tenemos habilitados o a cualquiera de las 20 unidades móviles que se desplazan a diario por los diferentes puntos de la Comunidad de Madrid. Bueno, el proceso de donación, como han visto, es algo muy sencillo, que no toma mucho tiempo y que realmente hay hartas personas que lo necesitan. Aquí en La Paz necesitamos 200 unidades por día. Por día, imagínense, 200 donadores para abastecer toda La Paz, el Alto. Y hay algo muy importante ahora, ¿verdad? Que ha surgido con esta pandemia. El plasma hiperinmune. Imagínense salvarlo de esa enfermedad tan grave. Tú tendrías esa capacidad de salvarlo. Igual, si hay otra enfermedad grave que lo aqueja como un cáncer, una leucemia, tú tendrías la posibilidad de ayudarlo en gran manera. La donación de sangre es el acto más puro y desprendido que puede tener una persona para, para su semejante. Entonces es muy importante que ustedes comprendan todo este proceso
Es por eso que hoy les voy a acompañar en el proceso y vamos a entender cómo, cómo es la donación de sangre. Ustedes saben que existen las campañas de donación de sangre, ¿no? Y ahora va a haber, bueno, si no hubiera esta pandemia, esta cuarentena, estaríamos haciendo grandes campañas, como siempre. En todo el mundo se hace grandes campañas para promocionar esto de la donación, para que la gente sepa que puede salvar vidas y puede ayudar a muchas personas, no solamente una, dos, tres, hasta cuatro personas con una vez que vas a donar. Es bien importante saber. La donación de sangre, entonces, de la sangre. Empieza con la extracción sanguínea. Ustedes pueden ir a los centros autorizados para la extracción. ¿Cuáles son los centros? Son los bancos. Tenemos el Hemocentro, que es el banco de referencia nacional y también de referencia departamental. En el Alto tenemos el Banco de Sangre Regional del Alto, el cual queda en Ciudad Satélite. Nosotros nos apersonamos y nos van a pedir, lo primero que nos van a pedir es el carnet. La edad es muy importante, colegas. No podemos donar si tenemos menos de 18 años. Tampoco podemos donar si tenemos más de 60 años. Es muy importante. Y un requisito fundamental para la donación es que estemos sanos, que no tengamos ninguna enfermedad, que no estemos cursando con alguna enfermedad, alguna patología, ¿me entienden? Ni siquiera un resfrío, ni siquiera un resfrío. Debemos estar completamente sanos. Como han visto el video, también debemos algunas cuestiones como los tatuajes, por ejemplo, los aretes, los piercings. Entonces debemos saber también que si tenemos un tatuaje, podemos donar después de 4 meses, por ejemplo, de habernos perforado, habernos hecho los tatuajes. Muy importante también el peso, ¿verdad? El peso debe ser más de 50 kilos para arriba. Y también es muy importante la cantidad de sangre que tenemos, puesto que si no tenemos la cantidad adecuada o normal de sangre, no vamos a poder donar. Y es precisamente en los centros, en los bancos de sangre, donde nos van a hacer un screening, una investigación pequeña para saber nuestro peso, nuestra talla, nuestro grupo sanguíneo, nuestra cantidad de sangre por medio del hematocrito y nos van a hacer un examen médico clínico. Va a venir un médico y nos va a revisar los pulmones, los riñones, nos va a hacer muchas preguntas, nos va a medir la presión, el pulso, la temperatura. Entonces, vamos a tener nosotros la posibilidad de que nos evalúen médicamente, aparte de hacernos algunas pruebas de grupo sanguíneo y hematocrito. Y si es que has sido aceptado y puedes donar tu peso, tu cantidad de sangre y todo lo demás está bien, puedes donar, te van a hacer inclusive más pruebas, muchas pruebas más, como ELISA para VIH, hepatitis B, hepatitis C, malaria, Chagas y muchas pruebas más, que nos costaría un montón de dinero si nosotros queremos hacerlo aparte o de forma particular. Y nos los hacen y nos garantizan que nuestra sangre es totalmente limpia y apta para la donación de sangre. Ese es el primer proceso que pasa, la extracción de sangre.
La extracción de sangre se hace en los bancos de sangre, ¿no? De referencia. Ahí vamos a sacar la sangre entera. La sangre como ustedes la conocen. La sangre roja, ¿sí? ¿Verdad? Esta sangre sufre procesos para su separación y nos van a dar por resultado varios componentes de esa sangre. Por ejemplo, un componente será las células eritrocitarias, ¿verdad? Ese es un componente y se lo embolsa aparte. Vamos a llamarla un paquete globular porque solo tiene glóbulos rojos. Y la parte líquida, pues sabemos que tiene parte líquida, la sangre, y es de un color amarillo. Eso se llama plasma y también lo vamos a envasar en otro recipiente, en otra bolsa. Y ese es el plasma fresco. Y ese también es el plasma hiperinmune. Ese plasma, ¿qué contiene? Pues contiene proteínas, principalmente contiene factores de coagulación, proteínas inmunoglobulinas como anticuerpos y anticuerpos contra el COVID. De una persona que ya ha sido inmunizada, este plasma es rico en anticuerpos contra el virus, el COVID-19. Por eso le llamamos plasma inmune, porque tiene esa gran cantidad de anticuerpos contra el virus. Y esto se hace un tratamiento real para los enfermos con esta patología, ¿no? Con el coronavirus. Pero no solamente acaba acá. Fíjense, acá tenemos una parte entre el plasma y el glóbulo rojo que se llama capa leucoplaquetaria. Capa leucoplaquetaria. Y esa capa leucoplaquetaria nos puede dar plaquetas. ¿Qué función tienen las plaquetas? Muy importante en el sangrado, ¿no? En el déficit de plaquetas. También podemos obtenerlo un concentrado de plaquetas de su sangre. Pero debemos saber una diferencia importante. Lo que hemos visto son componentes de la sangre. Es por eso que vamos a llamarlo hemocomponentes. Es la fracción de sangre que se lo obtiene por procesos físicos, como es la centrifugación. No es lo mismo un hemoderivado. Un hemoderivado es un derivado proteico del plasma y se lo obtiene por métodos físico-químicos o industriales. El hemoderivado entonces es más difícil, mucho más difícil de obtener. Pero sí podemos obtener hemocomponentes, los que les dije. Esos hemocomponentes son los que se fabrican en los bancos de sangre. Y ahí es donde nosotros vamos, cada hospital vamos y sacamos la sangre que queremos. ¿Será paquete globular? ¿Será plasma? ¿Será plaquetas? O también hay un concentrado, se llama crioprecipitado. Imagínense cuántos componentes había tenido. 1, 2, 3, 4. Por cada vez que vas a donar, vas a ayudar a 4 personas. Porque el paquete globular se va a ir a una persona que necesita sangre, que necesita glóbulos rojos, no está respirando bien, tiene una anemia bien instaurada, o plasma para aquellas personas, por ejemplo, en este caso, que necesitan el plasma hiperinmune,
O aquellas personas que no tienen y que sangran mucho, necesitan factores de coagulación, pues este les va a ayudar. Factores de coagulación. O plaquetas, aquellas personas que necesitan o que están sangrando porque tienen déficit de plaquetas. Sangran y sangran, les va a ayudar eso. O el crío precipitado para aquellas personas, por ejemplo, con hemofilia, que necesitan un tratamiento, necesitan algo que los trate, y eso es el crío precipitado. Imagínense, tenemos cuatro componentes, y aquí podemos ver los componentes ya centrifugados. Miren acá el plasma, las plaquetas o leucoplaquetas, y acá tenemos los glóbulos rojos. Cada uno de estos componentes se separa y va a pacientes diferentes. No debemos confundirlo con los hemoderivados que sale del plasma. Por ejemplo, globulina son los hemoderivados. Pero como les digo, aquí todavía no lo estamos procesando, no lo estamos haciendo. Y estos son los bancos de sangre y los equipos que se necesita para separar esa sangre que vas a donar, ¿no? Una vez que tú has donado, te han extraído la sangre, tu sangre en esa bolsita se va a estos aparatos. ¿Para qué? Para separar estos aparatos grandes que son las centrífugas refrigeradas y utilizan prensas y otros aparatos ya más modernos para separar. Fíjense que estamos separando el plasma de los glóbulos rojos. Y luego lo guardamos, lo almacenamos, lo conservamos. Debe tener una temperatura adecuada, un ambiente adecuado para que esta sangre la guardemos y a medida que nos pidan de hospitales, de provincia, de clínicas, nosotros podamos abastecer la demanda de sangre. Es por eso que se llama banco, porque tiene una gran cantidad almacenada. Y los hospitales pueden ir ahí a sacar la sangre que necesitan. Pero lamentablemente estamos desabastecidos. No hay ya donaciones voluntarias por esta cuarentena. Ha bajado mucho las donaciones voluntarias altruistas. Es por eso que debemos concientizar ahora más que nunca que donar es sumamente importante, muy importante para mucha gente, para muchos pacientes. La operación que es la extracción. Vamos a ver una segunda operación donde vamos a poner en una bolsa toda la sangre. Esta sangre, como hemos dicho, lo vamos a centrifugar. Lo vamos a centrifugar. Esta sangre que nos sacan después de haber donado se llama sangre total. Esa sangre total va a pasar a estos aparatos denominados centrífugas. Y ahí, mediante la fuerza centrífuga precisamente, va a separarse. Los más pesados al fondo y los más livianos arriba. Se va a separar en plasma y en glóbulos rojos o hematíes. Con esas prensas de separación podemos separar el plasma en otro envase. Y ahí tenemos el plasma y también tenemos el concentrado de hematíes. Pero no solamente es eso, de este plasma que tenemos podemos volver a centrifugar ese plasma para sacar unas pequeñas células que hay aquí. Acá al fondo, en el plasma quedan
nadando unas pequeñas células que se llaman plaquetas. Y estas plaquetas por otra centrifugación se pueden obtener y eso se llama concentrado de plaquetas. Y volvemos a separarlos con los aparatos. Y vamos a tener, fíjense acá, plasma, vamos a tener concentrado de plaquetas y vamos a tener concentrado de Matías. Y no solamente eso, del plasma fresco ya congelado, existe un componente que precipita a la descongelación lenta. Ese componente es una proteína que no se descongela fácilmente, por eso le dicen crío, de frío, precipitado, crío precipitado. De ese plasma que hemos visto, podemos sacar una proteína que no se puede descongelar fácilmente y nosotros la podemos obtener descongelando lentamente aquel plasma ya congelado. Entonces, ahí obtenemos esta proteína. Y esta proteína se llama crioprecipitado. Precisamente el crioprecipitado. Y otra vez separamos y obtenemos el plasma normal. Ahora fíjense cuántos componentes nos sacaron. Concentrado de Matías. Concentrado de plaquetas. Una porción proteínica, pequeña pero importante para enfermos de hemofilia. El crioprecipitado, rico en factor 8 de la coagulación. Y el plasma, ya plasma normal. Son 4 componentes que podemos obtener cada vez que donemos. ¿Cuántos? Paquete globular o concentrado de glóbulos rojos. Concentrado de plaquetas. Concentrado de proteínas. Crioprecipitados. El crioprecipitado. Y el plasma. Cada una de estas bolsitas, cada uno de estos hemocomponentes va a ir a diferentes pacientes. ¿Me entienden? Ustedes van a donar y van a ayudar a 4 personas. 4 personas van a beneficiarse y les van a decir, gracias, muchas gracias por ayudarme, muchas gracias por curarme, gracias por salvarme la vida. Imagínense. Es por eso, estimados amigos, que hoy, 14 de junio, es una fecha muy importante para nosotros en el área de salud, todo el área de salud. Ahora mismo, hay muchos mensajes en el Facebook donde nos piden sangre. Por favor, vengan a donar, vengan a hacerlo. Necesitamos sangre, necesitamos su plasma, necesitamos sus glóbulos rojos, sus plaquetas, sus crioprecipitados. Y con esta enfermedad del coronavirus, nuestro plasma hiperinmune. Imagínense, nosotros sin saberlo, vamos a poder ayudar, vamos a poder salvar la vida. En la sangre está la vida, queridos amigos. Está la esencia de la vida, el soplo de la vida. Por eso, súmate, sé un donador de sangre. Dona sangre. Alguien necesita de ti. Alguien cuenta contigo. Tu sangre
puede salvar vidas. Es aquí donde debemos tomar mucha conciencia en la donación de sangre. Y por eso este día va dedicado a ustedes que alguna vez han donado y a los que van a donar también. Gracias. Gracias por la donación, por ese acto tan importante de salvar vidas, de dar alivio a las enfermedades, de dar una oportunidad, como han visto en el video, de seguir viviendo, de compartiendo con los amigos. Bueno, muchísimas gracias, queridos amigos, queridos asistentes. Si tienen alguna pregunta, por favor, con todo gusto, vamos a poder resolverlo. ¿Tienen alguna pregunta? No, doctor, ninguna. Muchísimas gracias, queridos amigos. Muchas gracias y espero en alguna ocasión vayan a donar. Háganse donante voluntario, porque tú misma la puedes necesitar, yo también. Y algún día les vamos a decir, tu sangre me salvó. Sí, doctor. Muchísimas gracias a usted por brindarnos esa información y esta videoconferencia que también nos va a ayudar muchísimo, doctor. Le agradecemos de antemano. Muchísimas gracias, doctor. También le damos por parte de la Sociedad Científica de Estudiantes de Medicina de la Universidad Pública del Alto, doctor. Gracias. Muchas gracias, gracias. Hasta una nueva oportunidad. Un abrazo, muchas gracias. Ya, doctor. Muchas gracias.